Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu compi de cordada en el micro, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Una de las grandes motivaciones, uno de los motores que me hacen superarme, levantarme cada mañana pese al dolor de espalda y pensar en entrenar para ponerme más fuerte es el crecimiento. Es poder escalar vías que antes eran imposibles. Es poder vivir actividades que antes solo veía en documentales o soñaba con los ojos abiertos. El lema de Petzl es accede a lo inaccesible. Comparto la determinación de Petzl en mi escalada y en el podcast. La suya, superar tus expectativas en el terreno, con los mejores materiales que te den prestaciones muy por encima de lo requerido. Y la mía, con un podcast que continuamente está reinventándose para traerte mejor calidad de contenido y técnica. En Petzl lo llevan haciendo 50 años y por mi parte unos cuantos menos, pero tengo el compromiso de seguir continuamente mejorando, continuamente llegando más lejos, más alto y poder compartirlo contigo. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Hoy traigo con Santi de los Santos un monográfico sobre la fuerza de agarre. Creo que hace 5 años ya hice un episodio sobre esto, pero ¿qué te digo? He tenido la oportunidad durante este tiempo de formarme muchísimo. Y además, la ciencia sobre el entrenamiento de la escalada y su divulgación ha explotado. Así que siento que los temas sobre los que vamos a hablar en este episodio te van a sorprender un montón. Sin duda es algo interesantísimo que a todos nos afecta y que espero que gracias a esta charla en 2 partes puedas entender un poquito mejor. Antes de comenzar, te recuerdo que hemos abierto plazas para entrenar en Climbing Nova, nuestra empresa de entrenamiento, y que este episodio y los monográficos de entrenamiento que iremos sacando son posibles gracias a Climbing Nova. Si te interesa, es muy sencillito, climbingnova.com. Y sin más, dentro este episodio especial sobre la fuerza de agarre. Pues bienvenido de nuevo, Santi. Una vez más, una semana más a Rock and Joy en el micro. Otra vez por aquí. Un podcast dedicado al entrenamiento. En este caso, pues bueno, queremos y vamos a mencionar de nuevo que hemos sacado un proyecto, una empresa de entrenamiento que se llama Climbing Nova, en la cual participamos los dos. Y nada, más allá de comentar esto, de que estamos abiertos, estamos recibiendo plazas, estamos súper contentos con cómo se está acogiendo, pues queríamos también compartir nuestros conocimientos sobre el entrenamiento con la comunidad e iremos sacando algún podcast temático que otro de entrenamiento. Eso es. Y este primero, pues con este temazo de la fuerza de agarre, ¿no? Este temazo tan hablado y del que hay tantísima información y desinformación por ahí, ¿no? Eso es, sí. ¿No? Y también, bueno, el tema de que muchos nos obsesionamos, ¿no? De hay que entrenar más fuerza de agarre, ¿no? Y estamos ahí con el RQR. Y bueno, pues nada, vamos a desentrañar un poco qué pasa realmente, ¿no? Con la fuerza de agarre, hasta qué punto entrenarla, ¿no? En fin, todas estas cositas. ¿Cómo, cuándo, por qué? ¿Cómo, cuándo, por qué? Exactamente. Buah. Grandísimas preguntas. Pues yo creo que podemos empezar por el por qué. O sea, ¿por qué como escalador tiene sentido decir, oye, voy a entrenar la fuerza de agarre? Claro, porque al final, quiero decir, la fuerza de agarre es uno de los factores limitantes, ¿no? Es lo que va a determinar nuestra capacidad de sostenernos de las presas, ¿no? Entonces, cuanto mayor fuerza de agarre, pues menos esfuerzo nos supondrá sostenernos de estas presas. Bueno, y nos podremos sostener de algunas presas que antes no éramos capaces de sostenernos, ¿no? Implicará poder hacer un cierto tipo de movimientos que antes no éramos capaces. Bueno,
Entre otras muchas cosas, ¿no? Puede que tengas la fuerza, pero técnicamente no te estés colocando bien, con lo cual no seas capaz de aplicarla. Pero bueno, en general, ¿no? Digamos que si los gestos fundamentales son sostenerse, progresar y repetir el gesto de sostenerse, alcanzar otra presa y progresar sobre ella, pues esta fuerza de agarre es un factor fundamental. Y yo creo que cualquiera que haya escalado una sola vez en su vida, no hace falta más, dirá, ostras, es verdad. De repente en el antebrazo, ¿no? Que es donde está este paquete de musculitos flexores de los dedos, se me fatiga muchísimo y es algo que es bastante específico de este deporte. Sí, eso todo novato que ha ido al rocódromo por primera vez, a la media hora dice, ¿qué cojones? ¿Qué está pasando con mi antebrazo, no? Y claro, ahí está explicado, ¿no? De por qué estamos hablando de esto, ¿no? Porque realmente es un factor limitante. Y nada, más allá de la obviedad y de que se lleva entrenando desde que se lleva escalando, de que lo sentimos cuando escalamos, pues hay un montón de literatura científica que lo apoya, ¿no? Que este factor de rendimiento, que es la fuerza de agarre, es de los factores de rendimiento que mejor explican ese rendimiento, ¿no? Que más correlacionan con el rendimiento. Sí. O sea que de forma estadística, los escaladores que escalan más duro tienen más fuerza de agarre. O sea que podríamos pensar, sin miedo a equivocarnos mucho, que incrementando nuestra fuerza de agarre, pues tendremos potencial para escalar más duro. Exactamente. Es que estoy intentando hilar fino, ¿eh? No decir muchas gilipollas. Bueno, yo me uno al carro de decir gilipollas, así que voy a decir una. No, digo que también veremos en vídeos de YouTube, ¿no? Que los escaladores élites dicen, no, pues yo, como decía Dan Ondra, no, yo dentro de lo que es la escalada de élite, igual yo soy el que menos fuerza de agarre tiene. Comparado con otros, sí, pero si tú lo miras exactamente, dices, joder, es que es descomunal la fuerza de agarre que tiene. Bueno, y en concreto a Dan Ondra quizá la fuerza de agarre sea uno de sus fuertes, creo yo. Y la técnica, a lo mejor no es el tío más fuerte a nivel de tracción y de otras cosas, y además es un tío muy alto, pero no creo que vaya mal de fuerza de agarre, ni mucho menos. No, por eso, que no nos confunda un vídeo, ¿no? Que escuchemos, no, yo no tengo fuerza de agarre. Bueno, eso hay que mirarlo, ¿no? ¿Comparado con quién? En contexto, sí. Claro. Bueno, y para entrar en esto de qué es la fuerza, que entraríamos en definiciones un poquito complejas, pero creo que es interesante desglosar esta cosa etérea de la fuerza de agarre en parcelas, en lo que llamamos adaptaciones fisiológicas que la conforman, ¿no? Porque la fuerza de agarre es un compendio de muchas cosas. Por eso, bueno, seguro que el que nos escucha pues haya escuchado alguna vez antes lo de ganar fuerza vía neural o vía hipertrofia. Pues esto en realidad, pues bueno, son dos parcelas. Realmente hay unas cuantas más adaptaciones que nos pueden llevar a la ganancia de fuerza, que en concreto para la fuerza de agarre podríamos hablar de tres grandes paquetes, ¿no, Santi? Sí, es mejor incluir un tercero. O cuatro. Bueno, o sea, hay varias. Yo hay muchas que englobo en la parte de hipertrofia, ¿no? Porque las ganancias de hipertrofia al final derivan en ellas, pero creo que así como tres grandes bloques, sí, tenemos por un lado el reclutamiento, ¿no? De las fibras rápidas, ¿no? Que al final son las que permiten expresar la fuerza. Esto es lo que siempre se ha llamado la vía neural. La vía neural, exactamente. Esto sería como el apartado de vía neural. Y luego tenemos el apartado de la hipertrofia, que igual entramos en detalle más adelante, porque sí que merece un pelín más de detalle. Y por último, claro, tanto venga la fuerza por estas adaptaciones de hipertrofia o por el reclutamiento de unidades motoras de alto umbral, todo esto sin la coordinación se ve un poco desangelado, ¿no? ¿A qué llamamos coordinación como una adaptación de la fuerza? Porque no estamos hablando de la coordinación de un movimiento en el que saltamos y a la vez nos movemos, ¿no? Claro, hablamos de coordinación en este propio reclutamiento, por ejemplo, ¿no? En llegar a la presa y ser capaces de realizar esa activación de manera efectiva. O sea, no sé si se me entiende, pero voy a poner un ejemplo.
tú puedes estar entrenando en la tabla multipresa durante 2 meses y ganar en lo que es en el entorno de esa tabla multipresa una capacidad de expresar fuerza muy, 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 muy elevada. ¿Cómo se ve eso? Pues muy fácil. Viendo la cantidad de lastre con la que vas incrementando con el paso del tiempo, pero luego llegas a plafón y no ves que esas ganancias de fuerza sean tan efectivas, ¿no? ¿Por qué es esto? Y yo creo que el porqué de todo esto es por el tema de coordinación. Digamos que la coordinación es ser capaz de utilizar tus fibras musculares de forma coordinada. Exactamente. Y lo curioso de esta adaptación, ¿no?, de la coordinación es que es específica del gesto. Y ahí es donde se explica esto que tú estás comentando, ¿no? Que te puedes coordinar muy bien para, desde una posición concreta, agarrar un listón de madera y tirar de ese listón, o desde dejar caer el peso un sobre el isométrico listón. que estamos hablando, es decir, que no hay contracción ni estiramiento del músculo. Pero en la posición de estar metiendo un talón alto y coger una regleta lateral con tus dedos ligeramente abiertos, pues no tienes la coordinación necesaria para disparar todas esas fibras musculares. Sean más grandes o más pequeñas, se activen más las rápidas o las lentas, pero de forma coordinada y a la vez, ¿no? Claro. Y esto es una de las grandes adaptaciones de la fuerza. Ahora veremos qué importancia tiene, pero que es sí o sí específica del gesto y que, por supuesto, pues no la podemos ganar con medios dirigidos. O sea, no la podemos ganar en la multipresa, no la podemos ganar haciendo pesas. Sí, y haciendo es un papi training, muy importante. ¿sabes? Haciendo papi training no podemos ser efectivos, ¿no? O sea, podemos ganar mucha fuerza, pero luego en el plafón igual no transfiere de la misma manera. Sin embargo, estas mejoras por coordinación son las más rápidas en obtenerse. Sí. Y bueno, esto es lo que explica que si tú no has hecho jamás un ejercicio, el que sea, lo haces una primera vez y lo haces una segunda vez y lo haces una tercera vez y a lo largo de una sesión seguramente hayas mejorado un montón. Sí. Tú dices, oye, es imposible que yo haya entrenado durante esta sesión, ¿no? Solamente, pero no es imposible. Ha ganado fuerza por coordinación. Por coordinación. Esto en ese ejercicio concreto. Sí. Esto se evidencia mucho, ¿no? Cuando, bueno, para los que escalamos vías, ya nos alejamos de las zonas de transición de la vía y nos enfrentamos a secuencias más duras, ¿no? En las que requiere una gestualidad más compleja. Y puede que nos encontremos con algún movimiento concreto en el que no tengamos esa eficacia de transmitir la fuerza, ¿no? Y rápido, a la que lo probamos varias veces, conseguimos dar con más fatiga aún, exactamente, conseguimos dar con la clave de cómo hacerlo efectivo, ¿no? Y de poder aplicar esa fuerza que tenemos disponible. Que es lo que tú dices, que bueno, después de darle una microsesión de boulder, de repente esa cantidad de fuerza es mínima la que le tienes que aplicar. ¿Por qué? Porque te has coordinado adecuadamente, ¿no? Para esa tarea en específico. Este segundo gran paquete, o sea, dejando la coordinación aparte, sería lo que ya hemos llamado vía neural, que más científicamente un nombre mejor sería el reclutamiento de unidades motrices de alto umbral, que es realmente ser capaz de acceder a tus fibras rápidas. Y esta adaptación también es importantísima para aplicar fuerza, sea estemos hablando del paquete de flexores del antebrazo o de los dedos, o de cualquier otra musculatura. Sí, de cualquier otra musculatura. Sobre todo si pensamos en el acto de desplazarnos, ¿no? Entre presas, en el que si requerimos también no solo del antebrazo, sino también del resto de musculatura que ayuden a este desplazamiento, ¿no? Y esta adaptación sí que la podemos ganar fuera de lo que es la práctica de la escalada, y de hecho es muy complicada ganarla dentro de la práctica de la escalada, porque para ganar esta adaptación lo que queremos es precisamente ser capaces de reclutar todas estas fibras rápidas, y para eso lo que necesitamos es someternos a las intensidades máximas que somos capaces de producir. Claro. Y durante un periodo de tiempo determinado, no muy alto, porque si no, no podemos mantener esa intensidad, pero sí suficiente. Sí, y lo que pasa en el plafón, claro, es más complicado. Que durante la práctica de la escalada es muy complicado que lleguemos a esas intensidades tan altas, o si estamos haciendo boulder tirándonos a las presas, vamos a llegar a esas intensidades, pero de forma muy, muy, muy breve, Claro, ¿no? si nos tiramos a la presa, la cogemos
y en un pico momentáneo a lo mejor alcanzo el 90% de la fuerza de mis flexores del antebrazo, pero ya rápidamente me coloco y ya no estoy. Sí, Sin y embargo, al final de la sesión cuentas cuánto tiempo has estado, ¿no? Bajo esa tensión máxima en esta metodología y no es tanto, ¿no? Por eso también interesa aislarlo de cierta manera. Claro. Y esto es importantísimo, es lo que siempre hemos denominado como vía neural, y es eso. Luego nos plantearemos cómo se hace, ¿no? Pero realmente lo que queremos es disparar nuestras fibras rápidas y para eso queremos producir un esfuerzo máximo de reclutamiento. ¿Cómo produciría un esfuerzo máximo? Pues poniéndome las condiciones que me permitan hacerlo, ¿no? Exactamente. Pues ya tenemos 2 paquetes, esta coordinación y esta vía neural. ¿Cuál sería el tercero? Que ya lo hemos mencionado. Sí, el tercero es la hipertrofia. La hipertrofia, la temida hipertrofia. Temida hipertrofia, eso te iba a decir, ¿no? Que oiremos, bueno, yo lo he escuchado mucho tiempo, lo de no, hay que evitar la hipertrofia. Y bueno, esto depende, ¿no? Como todo en esta vida, depende de muchas cosas. Claro, ¿qué nos permite la hipertrofia, no? Esa es la principal pregunta, para empezar. Sí, la hipertrofia básicamente es el mecanismo estudiado y requete estudiado y del que todavía no se sabe todo, por supuesto, que nos dice que fibras musculares más grandes, más fibras musculares y fibras musculares más grandes producen más fuerza. O sea, un músculo más grande, un músculo con una sección transversal mayor, produce más fuerza. Bueno, perdón, potencialmente producen más fuerza, ¿no? Hay como pequeña aclaración. Bueno, de base lo van a producir, ¿no? Pero luego tienen un potencial para pero luego producir ese más potencial fuerza. pues lo utilizarás en función de cómo de entrenado estés vía reclutamiento, unidades motrices de alto umbral y vía coordinación. Pero a priori, pues coges 2 músculos, uno más grande y otro menos grande. Si se han entrenado de la misma forma, el más grande producirá más fuerza, ¿no? Sí. Vale. Y este está muy ligado con la transmisión de fuerzas laterales, que bueno, un concepto, es una adaptación. A nivel fisiológico, pues cuando una fibra muscular se contrae, no le transmite la fuerza directamente al tendón, que es una cosa etérea que está separada del músculo, ¿no? Sino que hay una serie de tejidos que van en medio y en base a otros elementos se le transmiten la fuerza a esos tejidos que transmiten la fuerza al tendón. Sí. Pero bueno, lo podemos meter dentro del paquete de la hipertrofia. Sí, porque realmente esas adaptaciones se consiguen de la misma forma, dando los mismos estímulos y... Sí, o estímulos muy parecidos, ¿no? Muy al parecidos, final ¿no? se trata de que el músculo tenga más miofibrillas, ¿no? Que al final es lo que hace que, bueno, luego lo que tú comentas de la transmisión de fuerzas laterales. Claro, entonces a priori lo que hacen todas estas miofibrillas adicionales, ¿no? Es darnos una ventaja, ¿no? O sea, lo que decías, nos permiten expresar más fuerza. Aquí uno de los grandes temas de la hipertrofia y por lo que siempre, bueno, no siempre, pero en el mundo de la escalada se le teme mucho, es porque evidentemente un músculo más grande pesa más y nosotros queremos alejarnos de pesar más porque tiramos de nuestro peso hacia arriba. Pero aquí estamos hablando del paquete de flexores del antebrazo, o sea, es un musculito muy pequeño que pesa muy poco y que hipertrofiándolo un porcentaje importante va a seguir pesando muy poco. O sea sí, que igual le estamos hablando de unos gramos, que no... Claro, no debería de ser algo que nos preocupe a la hora de potenciar la ganancia de fuerza vía hipertrofia en el paquete de flexores del antebrazo. Nos puede preocupar por otras cosas que, bueno, te decía que quizá podemos entrar más adelante, pero bueno, que te la puedo decir ahora. Básicamente, si se entrena vía hipertrofia durante mucho tiempo, tenemos la desventaja de que estas fibras rápidas que nos interesan tanto, pues algunas se van a transformar hacia fibras intermedias, ¿no? Y nos vamos a volver unos escaladores que vamos a tener más fuerza, pero la podamos expresar de una forma un poquito más lenta. Más lenta, eso es. Y lo mismo, pues dependiendo del tipo de escalada que nosotros hagamos, eso no nos interesa, ¿no? Si estamos haciendo boulder muy duro y tenemos que tirarnos a las presas y queremos ser capaces de expresar la fuerza muy rápido, pues habrá que tener cuidado con no obsesionarnos con esto, que eso no quiere decir no trabajarlo, ¿no? Exactamente, no es directamente no trabajarlo, sino que saber cuándo trabajarlo y por qué, ¿no? El por qué ya lo estamos viendo. Y luego, pues bueno, a lo mejor después de un ciclo de hipertrofia sí que nos interesa más orientar esas ganancias
a otra vez el reclutamiento de lo que es la vía neural, ¿no? O sea, redireccionar el estímulo hacia intensidades más altas y luego para poder aprovecharnos de esta nueva capacidad de producir fuerza. ¡Ey! ¿Aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tú juntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. Bueno, pues aquí tenemos como 3 grandes grupos que serían realmente extrapolables a cualquier tipo de músculo, en cualquier tipo de deporte, y sin embargo hay una adaptación muy concreta de la escalada y de los flexores de los dedos que se nos olvida, ¿no?, en esta ecuación. Y esto también es otro temazo, ¿no? El tema del arqueo y el tema del efecto cuádriga, esas ventajas mecánicas que nos permiten expresar más fuerza y que son específicas del agarre. Sí, sobre todo que también tenemos mucho tabú en torno a este tema, ¿no? Tanto del efecto cuádriga como del propio arqueo, ¿no? Que, bueno, hay que conocerlo, ¿no? Que al final es lo que tú dices, nos da una ventaja mecánica. ¿Qué es esto de una ventaja mecánica? Sí, ventaja mecánica, en el caso del arqueo, estamos hablando de que el sistema de poleas que pega el tendón al que nos permite flexionar los dedos, cuando estamos arqueando, se produce mayor rozamiento y eso nos permite generar más fuerza. O sea que para el mismo agarre, la misma persona, si yo lo agarro en extensión o lo agarro con un ángulo de 90 o más en mi flexión interfalángica proximal, o sea, en los nudillos, o sea, si estoy arqueando, puedo aplicarle más fuerza al canto. Puedes por el rozamiento, por una cuestión otra cosa, sí, por una cuestión anatómica. Luego otra cosa que entra en juego es si el agarre realmente eres más efectivo aplicando fuerza de esa manera o no. Pero bueno, eso es otro tema. O sea, en teoría, en principio, vas a poder aplicar más fuerza por este aumento de fuerzas a través del rozamiento, lo que conocemos como ventaja mecánica. Claro, pues eso quiere decir que por una cuestión física, poniendo los dedos de esta forma, somos capaces de aplicar más fuerza. Exactamente. Y luego, en lo que es el efecto cuádriga, bueno, estamos hablando de los lumbricales, que son unos musculitos que tenemos en la palma de la mano, que se conectan a los tendones que vienen del paquete de músculos de los dedos, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que comparten, que estos musculitos comparten el origen, ¿no? Y entonces esto te va a ser difícil de explicarlo en un diagrama alrededor, pero bueno, básicamente lo que ocurre es que si nosotros metemos un bidedo o un monodedo y cerramos los otros dedos, tenemos más fuerza, porque al cerrar los otros dedos estamos ayudando a la contracción de esos músculos y de esos tendones, aunque esos dedos no intervengan en la ecuación. Exactamente, porque si no, de la otra manera, si no los cerráramos esos dedos, lo que pasaría es que simplemente estamos jugando con el estiramiento del músculo. Pero al cerrar estos otros dedos y como comparten el origen en el tendón, estamos jugando también con la contracción del músculo adyacente. O sea que esto, de nuevo, por una cuestión mecánica y fisiológica, si nosotros agarramos de esta forma, vamos a tener más fuerza que si agarramos con la mano abierta. De hecho, no vas a ver a nadie nunca agarrar con la mano abierta un monodedo o un bidedo. Abierta completamente y los otros dedos. No. Lo que pasa que, bueno, habrá gente
que los dedos que se cierran los cierre totalmente con el pulgar y habrá gente que los flexione simplemente. Los flexione, ¿no? Simplemente, exactamente. Y nada, y volviendo a lo que al hilo de todo esto, que decía que hay un tabú y evitamos este tipo de gestos porque son potencialmente lesivos, claro, porque bueno, si no están adaptadas a estas estructuras, pues les sometemos a una carga muy elevada estas zonas y puede que haya una lesión. Pero ¿cómo se remedia todo esto? Pues entrenando. Paradójicamente, entrenando. Paradójicamente. Y sin la paradoja. Y sin la paradoja, exactamente. No, digo paradójicamente respecto a la creencia popular, ¿no? De que hay que evitar entrenar el arqueo y hay que evitar entrenar el efecto cuádriga. Bueno. Pues, sí, la cosa es el cómo. El cómo, exactamente. Hay que pensar que si tú tienes una ventaja, la vas a usar. Claro. Aunque no la quieras usar. Entonces uno puede ser muy, muy, muy concienzudo de decir, guau, yo estoy entrenando, no uso el arqueo, no. Cojo los dedos con mano abierta, no cierro los otros dedos. Y lo puedes hacer si estás poniendo toda tu atención en eso, pero cuando llegue el meollo del cogollo y estés apretando en tu vía y estés apretando en tu proyecto y tengas un agarre que te va a resultar más ventajoso a nivel de fuerza si utilizas estas ventajas mecánicas, o que si directamente no lo podrías coger sin arquear o no lo podrías coger sin meter la cuádriga, sin pensarlo, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Porque tienes más fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Tienes más fuerza utilizando esto, pero esto depende de unas estructuritas pequeñas, de estos tejidos blandos que son las poleas y estos musculitos lumbricales. Si esto no lo entreno y de repente le meto mucha carga escalando, pues tengo un gran potencial, o bueno, un gran riesgo de hacerme daño en esas estructuras. Sin embargo, si estas estructuras las entreno y están fuertes, pues aunque yo esté haciendo un gesto que las solicite, pues oye, están fuertes y lo pueden asumir. O sea que ahí el problema realmente no es que estemos haciendo cosas que sean potencialmente lesivas, pues realmente en la escalada hacemos mogollón de gestos que son potencialmente lesivos, ¿no? No solo con los dedos. Piensa cuando giras una rodilla y haces una retrobici. O sea, es más que potencialmente lesivo que eso, no sé. Bueno, estamos trabajando en rangos amplios con todas nuestras articulaciones. Con todas nuestras articulaciones y a una fuerza grande, ¿no? O sea que... Entonces, bueno, lo que hay que hacer es poner gradualmente a esas articulaciones, a esa fuerza en esos rangos amplios, ¿no? Pues igual a estos tejidos blandos. Sin embargo, pues eso es un paquete de adaptaciones que es específica de la escalada y que es específica de los flexores de los dedos, estas ventajas mecánicas, y que no se nos pueden olvidar. Eso es. Y que creo que muchas veces se olvidan, ¿no? Dentro del entrenamiento de la escalada. Sí, porque igual no es el entrenamiento más sexy, ¿no? El de estar haciendo ahí... estructurales y bueno. El más sexy es el campus, tío. Sin duda alguna. Ese queda muy bien en el Instagram. Y no sé por qué, tío. Bueno, supongo que por acción directa, Wolfgang Gulik y una cuestión histórica, ¿no? Tenemos engranado. Lo tenemos engranadísimo, sí. Bueno, y luego he de confesar que cuando en una vía tienes que hacer campus, es divertidísimo, ¿no? Y te bajas de la vía diciendo, hostia, qué guapo. Se puede. Sí puedes, porque si no puedes, no te lo vas a imaginar siquiera. Ciencia ficción. Bueno, ahora que sabemos estos grandes paquetes de adaptaciones, ¿no? Por un lado tenemos la coordinación, por otro la vía neural, por otro la vía hipertrofia y por último lado estas ventajas mecánicas. Y sé que estoy simplificando, pero quiero que se entienda, ¿no? Que tenemos esos múltiples adaptaciones posibles. Adaptaciones. Dentro de esos podríamos entrar a muchos más, pero no es el objetivo de este podcast. Es interesantísimo saber, sobre todo a largo plazo, qué peso tienen esos paquetes de adaptaciones en la fuerza potencial que nosotros podemos llegar a ganar entrenando. Y sobre esto, pues bueno, hay estudios hechos en músculos de no escaladores, o sea, estamos hablando de otros deportes, y vemos que, por un lado, lo que es más importante a la hora de producir fuerza a largo plazo son las adaptaciones derivadas de la coordinación. Flipa, ¿eh? Sí, estamos hablando en torno a cerca de la mitad de estas ganancias de fuerza pueden venir de parte de estas mejoras de la coordinación. O sea, hay que entenderlo para el que nos esté escuchando, ¿no? Que al final son como capas
que se superponen y una tendrá más pesos que otra, depende de lo desarrolladas que estén. Pero las que más rápido se pueden desarrollar y las que más peso tienen, igual son las mejoras en coordinación. Y con la cosita de que la escalada no es un gesto cíclico y repetitivo, Sí. en el que yo me pueda hacer muy bueno coordinando ese mismo gesto hasta la saciedad, ¿no? Tenemos gestos infinitos, en agarres infinitos, en ángulos infinitos, y además nuestro cuerpo es único, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única forma, Santi, de ganar coordinación en la escalada en general? Pues ejecutando movimientos. Pero ejecutando movimientos con una práctica efectiva, ¿no? Que se conoce. Y esto, bueno, quería aquí introducir un concepto, Un ¿no? nugget. Un nugget, no, bueno, un vídeo que vi que me resultó curioso. Al final, cuando estamos practicando un movimiento, hay ciertas rutas nerviosas que se refuerzan, ¿vale? Entonces, si hacemos la práctica del movimiento, o sea, una práctica efectiva, es decir, con repeticiones de calidad, lo que realmente estamos haciendo, eso que entendemos como memoria muscular, no es realmente memoria muscular, ¿no? Es más bien que las rutas nerviosas que disparan esos movimientos, digamos que hay una capa que se llama mielina en los axonas. Bueno, aquí me voy a poner pedante, pero hasta aquí llega, ¿eh? No te preocupes. y lo que hace es que al reforzarse esa capa, dentro de las rutas nerviosas, se evita la pérdida de energía en la señal que hace que se ejecute el movimiento, ¿no? Que va desde el cerebro hasta donde se ejecute el movimiento. Esas señales nerviosas se vuelven como más reforzadas, evitan esa pérdida de energía en la señal y por tanto se vuelven más eficientes, ¿no? Y esto me parece interesante, ¿no? Sería como la base del aprendizaje. La base del aprendizaje, eso es reforzar esas rutas nerviosas y, y en la escalada de lo que tú dices, no es un único movimiento que hay que repetir 1.000 millones de veces para volverte un maestro, que aunque fuese un movimiento, no como cualquiera, como decía Rafa Nadal, ¿no? Que vale, que cualquiera podría pensar que devolver una pelota, que ese movimiento en sí es un movimiento muy simple y que lo tiene súper automatizado. Pues no, nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque cada pelota es un gesto cíclico, a fin de cuentas. Y es un gesto cíclico. No es un gesto cíclico como la bicicleta, allí podría ser más sencillo todavía. Sí, y exactamente. Luego preguntarle a un profesional diferentes tipos de pedalada y seguro que hay un montón, ¿no? Exactamente. Entonces no podemos simplificarlo de esa manera. Pero en nuestro deporte más aún. Más aún, exactamente. Aquí yo creo que que es aún más importante. Y joder, pues nada, animo a la gente a que se vuelvan fuertes nerviosamente. Sí, a que se vuelvan fuertes por coordinación. Por coordinación. ¿Qué es esto de volvernos fuertes por coordinación? ¿Se obtiene simplemente escalando? Sí, pero... Sí, pero o sea, el matiz es eso, práctica efectiva, ¿no? Es como lo resumiría yo. ¿Cómo podrías plantearte una sesión de escalada para aumentar tu fuerza por coordinación? Pues evidentemente lo que quieres es que en esa práctica de escalada haya movimientos que te exijan mucha fuerza a nivel de dedos, que estamos hablando a nivel de dedos, ¿no? Entonces, ¿estos son bloques en los que vais saltando a las presas? Pues no. ¿No? Son bloques en los que voy a pasar tiempo en las presas y en los que voy a escoger presas que sean difíciles de agarrar y en las que quiera realmente expresar mucha fuerza a nivel de los dedos, aunque quizás esto no sea técnicamente eficiente, ¿no? Entonces... Sí, bueno, igual buscamos escalar más lento, ¿no? Aunque no sea eficientemente a nivel técnico, pero sí que queremos buscar esa lentitud para poder posicionarnos adecuadamente en el agarre y expresar la máxima fuerza posible en él, ¿no? Sí. Y coger presas difíciles de agarrar, ¿no? Difíciles de agarrar, cada vez más pequeñas, exactamente, ¿no? Más pequeñas, más malas, más romas, exactamente. Que te impliquen una dificultad a nivel de agarre. Entonces, eso pues redundará en mejoras de coordinación y de otro tipo, ¿no? Pero sobre todo de coordinación aplicada a la escalada. Luego estará el rendimiento en el que tú querrás pues aplicar la fuerza muy rápido y ahorrar mucha fuerza. Pero si estamos haciendo una práctica de escalada buscando estas mejoras de coordinación que vemos que son tan importantes, pues la podríamos plantear de esa forma. Vale, pues este es el paquete más grande realmente. Estamos hablando de que, bueno, según algunos autores, entre el 40 y el 50% de las ganancias potenciales que podemos tener de fuerza entrenando en nuestra vida vienen por aquí. No se nos puede olvidar, no podemos decir, oye, solo plafón, solo multipresa. Claro. Solo Tindex.
No. Y luego a escalar normal y corriente. Nos tiramos a las presas y sin atención. Y sin atención, ¿no? Sí. Y bueno, y esto, de lo que comentábamos antes, esto explica por qué cuando estabas fresco y no te salía un paso, ¿no? en la vía, de repente encuentras esa coordinación y con aún mucha menos fuerza eres capaz de ejecutar el movimiento. ¿Por qué? Porque todo viene principalmente de esta coordinación. ¿Cuál sería el siguiente gran paquete de adaptaciones, Santi? La hipertrofia. La hipertrofia. Sí. Flipa, ¿eh? Sí, la hipertrofia. Contrario a lo que uno pensaría, ¿no? Que cualquiera diría que el reclutamiento de fibras rápidas. O sea, estamos hablando a largo plazo. O sea, cogemos todo el potencial de ganancias que podemos tener en una vida entrenando y vemos que la coordinación es importantísima. Y las adaptaciones derivadas de la hipertrofia vuelven a ser importantísimas. Vuelven a ser importantes. Estamos hablando de que estos mismos autores hablan de hasta un 40% también. Y sin embargo, esto es algo que, bueno, si estás diciendo que las ganancias de fuerza vía más preventiva de trabajo de ventajas mecánicas no son sexys, la hipertrofia del antebrazo es menos sexy todavía. Es menos sexy todavía. Y es muy dolorosa. Y se ve muy, muy poco. Sí, muy poco. Y sin embargo, es un gran potencial de mejora el que podemos tener ahí. Quizás si alguien nos está escuchando y lleva estancado con su fuerza de dedos entrenando mucho tiempo vía neural y ve que no consigue adaptaciones por ahí, pues acudir a esta otra vía no sea ninguna tontería. Sí, sobre todo porque mucha gente que se autoentrena, ¿no? Al final recurre a protocolos de fuerza máxima, tal, no sé cuánto. Que al final eso lo que estimulan es la vía neural. Y igual la parte de hipertrofia del antebrazo se queda totalmente en un segundo plano. Entonces yo creo que una buena base de hipertrofia al final va a permitir expresar esa fuerza de vía neural va a haber más potencial. Ya está. Por suerte esto es algo que indirectamente escalando lo trabajamos y que seguramente un escalador que lleva mucho tiempo, pues ha experimentado una buena hipertrofia en el antebrazo. Sí, o sea, solamente hace falta echar un vistazo al antebrazo de cualquier escalador que lleve 10 años escalando y verás que no es un antebrazo al uso. O sea, que parece Popeye. Tal cual. Tal cual. Y si esto vemos que es algo que nos hace falta, pues joder, lo podríamos trabajar de forma específica, ¿no? Y prioritaria incluso. Bien. Y nada, por último tenemos el otro gran paquete. Bueno, hemos dicho que hay 4, ahora mismo estamos hablando de 3, que sería la vía neural, que no nos podemos olvidar de ella. Y esto, no sé, es como que la estructura, ¿no? La hipertrofia, lo grande que sea nuestro antebrazo, nos determina el potencial al que podemos llegar y lo efectivos que seamos utilizando ese potencial sería la vía neural. Eso es. Entonces, quizá nos podríamos plantear que sería interesante trabajar la vía neural hasta que veamos que no hay mucho retorno y volver meter a un pequeño ciclo de hipertrofia. Es. Y una vez tengamos eso, pues volver a trabajar la vía neural. Sí. Sin olvidarnos de que lo que más nos va a dar es ser capaz de coordinar todo ese potencial aplicado en el gesto de la escalada, ¿no? Sí, yo en esto en una semana tipo de cualquier escalador, pues yo lo reduciría a tanto ese trabajo de hipertrofia como o ese trabajo de la vía neural del antebrazo, que suponga un porcentaje de la sesión por debajo del 50%. Quiero decir, donde realmente queremos pasar tiempo es en plafón mejorando esa coordinación, ¿no? Mejorando ese potencial de fuerza que tenemos. Sí, esto hablando de la mayoría, ¿no? Y estamos hablando de generalidades. Evidentemente, claro, son todas generalidades, por supuesto. Escaladores de élite van a necesitar específicamente ir a los métodos dirigidos y trabajar sobre todo las vías de reclutamiento de alto umbral y algo de hipertrofia para notar ganancias. Pues son gente que ya han ganado todo su potencial por coordinación, pero la mayoría de los mortales no estamos en ese caso. Y podríamos sacarle mucho más partido a nuestro tiempo y a nuestro entrenamiento, quizá entendiendo esto desde otro enfoque, ¿no? O sea, lo vi en Tyler Nelson en una de sus charlas que
que realmente trata esto desde un enfoque que me pareció súper interesante. Es como que lo que vas a ganar trabajando la fuerza del antebrazo, o sea, la fuerza del paquete de flexores de los dedos de forma dirigida, o sea, haciendo suspensiones o cualquier otro tipo de método, es capacidad para ganar fuerza en el plafón. O sea, estás ganando tiempo para poder entrenar y para poder practicar la escalada, que es lo que te va a hacer ganar fuerza realmente aplicable a la escalada y escalar mejor, ¿no? Exactamente. Son ganancias que simplemente te permiten entrenar más y mejor. Ya está. Pero no te garantizan el rendimiento. No son el fin. Exactamente, no son el fin. No es que haces eso y estás rindiendo. No, es simplemente que puedes entrenar más y por tanto eso te abre una ventana a poder mejorar mucho más. Al final todo es cuántas horas de práctica efectiva estemos metiendo en nuestra semana, ¿no? Cuantas más horas podamos meter, pues mejor nos haremos más rápido. Y aquí terminamos por hoy. Te recuerdo que si quieres aprovechar el lanzamiento de las nuevas plazas de Climbing Nova y reservas una antes del lunes 20, este lunes, puedes asistir a una masterclass exclusiva en la que profundizaremos más en estos temas con nosotros el propio lunes por la noche. climbingnova.com. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.